Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. En esta oportunidad vamos a realizar ejercicios de dilatación volumétrica. ¿Qué es la dilatación volumétrica? La dilatación volumétrica es la variación en 3 dimensiones que sufre un cuerpo al variar la temperatura. El coeficiente de dilatación volumétrica será el triple del coeficiente de dilatación lineal. Como problema número 1 tenemos una bolita de acero de 10 centímetros de radio. Así que en este caso ponemos radio igual a 10 centímetros. Se calienta con un soplete elevando su temperatura de 28 grados centígrados hasta 250 grados Celsius, o también llamado grados centígrados. Así que ponemos temperatura inicial igual 28 grados Celsius y la temperatura final 250 grados Celsius. Calcular la variación que sufre el volumen. Así que la variación que sufre el volumen lo representamos de esta manera. Se llama variación que sufre el volumen, puede ser también incremento de volumen o diferencia de volumen. Se conoce con esos 3 nombres. Y después nos pide calcular el volumen final. Así que el volumen final ponemos una B y una F igual a un signo de interrogación, cuyo coeficiente de dilatación es 11 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Así que ponemos como dato el coeficiente de dilatación 11 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Bien, ahora vamos a calcular la variación de volumen. Fíjense, para calcular la variación de volumen, o también conocido como incremento de volumen o diferencia de volumen, es igual a 3 veces el volumen inicial por el coeficiente de dilatación y por variación de temperatura. Bien, no podemos calcular la variación de volumen porque no tenemos el volumen inicial ni tampoco tenemos la variación de temperatura. Así que lo primero que tenemos que hacer es calcular el volumen inicial. Para calcular el volumen inicial de una esfera, porque dice una bolita de acero, así que en este caso el volumen de una esfera va a ser igual a 4 tercios por pi por radio elevado al cubo. Así que aquí lo único que tendríamos que hacer es reemplazar valores. 4 tercios por el valor promedio de pi es 3,1416 por el radio que en los datos nos dan 10 centímetros, pero todo elevado al cubo. Así que aquí lo único que tendríamos que hacer es utilizar calculadora. 4 por 3,1416 por 10 centímetros elevado al cubo y todo dividido entre 3 nos va a salir 4188.8 centímetros cúbicos, porque el volumen siempre está expresado en centímetros elevado al cubo. Ya tenemos el volumen inicial. Ahora lo que nos falta es calcular la variación de temperatura, o también conocido como incremento de temperatura o diferencia de temperatura. Tiene también 3 nombres diferentes, ¿sí? Así que aquí lo único que tendríamos que hacer es calcular la variación de temperatura. Ya tenemos temperatura final que es 250 grados Celsius menos temperatura inicial que es 28 grados Celsius o también conocido como grados centígrados, no se olvide. Así que la variación de temperatura, agarramos una calculadora y restamos 250 grados Celsius menos 28 grados Celsius, nos va a salir 222 grados Celsius. Bien, ya tenemos el volumen inicial y ya tenemos la variación de temperatura. Ahora recién calculamos la variación de volumen. Así que aquí lo que tenemos que hacer es solamente reemplazar valores. La variación de volumen va a ser 3 veces el volumen inicial, que va a ser 4188.8 centímetros cúbicos por el coeficiente de dilatación que ya nos dan como dato, 11 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, por la variación de temperatura que acabamos de sacar, que es 222 grados Celsius. Bien, no nos olvidemos de simplificar grados Celsius con grados Celsius. Y aquí lo que tenemos que hacer es solamente calcular. Ahora, 3 por 4188.8 centímetros cúbicos por 11 por 10 a la menos 6 y por 222 nos va a salir 30,68 centímetros
cúbico. Ya hemos encontrado la variación de volumen. Ahora encontremos el volumen final. Y fíjense el volumen final. De esta fórmula vamos a despejar el volumen final. Porque ya sabemos que la variación de volumen es volumen final menos volumen inicial. El volumen inicial, ¿qué le está haciendo al volumen final? Le está restando. Y todo lo que resta pasa a sumar al otro lado. Así que mi fórmula va a ser volumen final va a ser igual a variación de volumen más volumen inicial. Así que aquí lo que tenemos que hacer, jóvenes, es solamente reemplazar valores. El volumen final va a ser igual. ¿Cuánto es la variación de volumen? 30,68 centímetros cúbicos. Más el volumen inicial, que el volumen inicial acabamos de sacar, que es 4.188.8 centímetros cúbicos. 4.188.8 centímetros cúbicos. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es solamente restar. Esto es sumar. 30,68 centímetros cúbicos más 4.188.8 nos va a salir 4.219,48 centímetros cúbicos. Bien, como problema número 2 nos dice, una bolita de aluminio tiene un volumen inicial de 50 pi centímetros cúbicos. Así que el volumen inicial va a ser igual a 50 pi centímetros cúbicos. A 80 grados Celsius o 80 grados centígrados, que sería temperatura inicial 80 grados Celsius. Calcular la temperatura a la cual el volumen será. O sea que en este caso nos pide calcular la temperatura final de la bolita de aluminio, cuyo volumen será, dice, 54 pi centímetros cúbicos. Así que el volumen final es 54 pi centímetros cúbicos. Y su coeficiente de dilatación es 24 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Bien, así que en este caso, fíjense, el volumen inicial está en pi centímetros cúbicos y el volumen final también está en pi centímetros cúbicos. O sea que ambos están en las mismas unidades. Bien, hay que tener mucho cuidado, jóvenes, en que el volumen inicial y el volumen final tienen que estar en las mismas unidades. Bien, calculando la temperatura final. Para calcular la temperatura final, despejamos de esta fórmula. Sabemos que la variación de temperatura va a ser igual. Temperatura final menos temperatura inicial. Despejando la temperatura final, fíjense, la temperatura inicial, ¿qué le está haciendo a la temperatura final? Le está restando y todo lo que resta pasa a sumar al otro lado. Así que en este caso, temperatura final va a ser igual a la variación de temperatura más la temperatura inicial. No podemos calcular la temperatura final todavía porque no tenemos la variación de temperatura o diferencia de temperatura o incremento de temperatura, que es lo mismo. Bien, así que lo primero que tenemos que hacer es calcular la variación de temperatura. Y para calcular la variación de temperatura utilizamos esta fórmula. Y de esta fórmula despejamos la variación de temperatura. Fíjense, el 3 veces la velocidad inicial y el coeficiente de dilatación. ¿Qué le está haciendo a la variación de temperatura? Le está multiplicando. Y todo lo que multiplica pasa a dividir al otro lado. Así que en este caso, variación de temperatura va a ser igual a la variación de volumen y todo dividido entre 3 veces el volumen inicial por el coeficiente de dilatación. Bien, pero no podemos calcular todavía la variación de temperatura porque no tenemos el volumen, la variación de volumen. Así que primero vamos a calcular la variación de volumen. Y la variación de volumen ya sabemos que es el volumen final menos el volumen inicial. Así que lo único que tendríamos que hacer aquí es reemplazar valores. La variación de volumen va a ser igual. ¿Cuánto es el volumen final? Fíjese en nuestros datos nos da 54 pi centímetros cúbicos. Menos el volumen inicial que es 50 pi centímetros cúbicos. Fíjense en nuestros datos. Así que aquí lo que tenemos que hacer es solamente restar. 54 pi centímetros cúbicos menos 50 pi centímetros cúbicos nos va a salir un valor de 4 pi centímetros cúbicos. Bien, una vez teniendo la variación de volumen, recién empezamos a encontrar la variación de temperatura. Lo único que tendríamos que hacer acá es reemplazar valores. La variación de volumen ya sabemos que es 4 pi centímetros cúbicos. Y todo dividido entre 3 veces el volumen inicial
que sería 50 pi centímetro cúbico, y por el coeficiente de dilatación que nos dan ya como dato, 24 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. Bien, no tenemos que olvidarnos de simplificar las unidades. Fíjense, pi centímetro que está abajo con pi centímetro cúbico que está arriba, ¿sí? Los pi centímetros cúbicos se simplifican. Bien, agarramos una calculadora y dividimos. 4 dividido entre el resultado de la multiplicación de la parte de abajo, que nos va a salir 1111.11 grados centígrados o grados Celsius. Bien, una vez teniendo la variación de temperatura, recién podemos calcular la temperatura final. Y aquí solamente ya es reemplazar valores. Fíjense, temperatura final va a ser igual. ¿Cuánto es la variación de temperatura? 1111.11 grados centígrados o grados Celsius. Bien, reemplazamos 1111.11 grados centígrados. Más la temperatura inicial. ¿Y a qué temperatura inicial estaba la bolita de aluminio? Estaba a 80 grados centígrados o grados Celsius. Bien, así que aquí lo único que tendríamos que hacer es sumar 1111.11 grados Celsius más 80 grados Celsius. Nos va a salir 1191,11 grados Celsius, o también conocido como grados centígrados. Bien, eso es todo por hoy, jóvenes. Recuerden siempre sonreír a la vida y no olviden enviar tus comentarios y sugerencias. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.